Independiente Venevisión. Temas muy sensibles vamos a abordar a continuación con el presidente de Colindustria, Eduardo Garmendia, quien hoy nos visita. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días, ya un poco más casi buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, representar a la industria en Venezuela en un momento como este es una gran responsabilidad cuando precisamente la actividad y la productividad de la industria está en el comentario, en la preocupación de todo un país y está directamente vinculado a una de esas variables que resaltan como las colas, el abastecimiento, el costo de la vida. El presidente Maduro acaba de hacer unos anuncios que han sido analizados de distintas maneras. Su lectura más concreta, ¿qué le pareció lo más útil del mensaje? Si es el caso, ¿qué es lo que falta según su criterio en lo que dijo el presidente? Bueno, hay un economista muy famoso que maneja una compañía de medición de opinión que acaba de decir que lo más importante del discurso del presidente no es lo que dijo, sino que lo que dejó de decir. De tal manera que nosotros de alguna manera sentimos que teníamos unas expectativas un poco mayores con relación a lo que ocurrió y con los anuncios, si se puede llamar así, que hizo. Porque con relación a la actividad económica propiamente dicho, lo único que vimos fue un incremento del salario base, el salario mínimo, que además nosotros no entramos a analizar en términos de su cuantía, sino que estamos en desacuerdo del mecanismo de la fijación de ese salario mínimo, porque creemos que ese salario mínimo tiene que ser producto de un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, que son los que están directamente involucrados en esta situación. Y el gobierno sigue tratando de imponer o de establecer un salario mínimo que no toma en consideración las características de la economía. En ese sentido, discrepamos del mecanismo y no entramos a valorar en términos del porcentaje si fue suficiente o no. Ahora, una pregunta ya que, y disculpe la interrupción, pero para ir cerrando cada punto, este es muy importante. ¿Cuál va a ser la manera de interpretar ese anuncio? ¿Habrá aumento en la industria solo para los salarios mínimos? ¿Qué pasa quien estaba 500 o 1000 o 1500 bolívares por arriba del mínimo y ahora en el cálculo queda desplazado? ¿Cuál es el tratamiento en ese caso? El tratamiento suele hacerse que eso mueve toda la escala salarial. O sea, el impacto que tenga no solamente en el salario mínimo, sino que mueve toda la escala que está por encima del salario mínimo. Porque realmente ocurre eso. Es posible que alguien estuviera ganando algo más que el salario mínimo y el que está en salario mínimo, el incremento estaría por encima. Eso normalmente se hacen las correcciones necesarias de tal manera que la escala salarial se establezca con la misma proporción que existía anteriormente, teniendo una base superior. Eso es lo que se hace. Eso tiene un impacto, por supuesto, en los costos de operación, que para las empresas que tienen productos con precios controlados va a ser un problema importante. ¿Por qué? Porque van a un aumento de costo y ese costo, ¿cuándo se lo van a reconocer en el precio? Eso es un elemento importante. Y por otra parte, a las empresas medianas y pequeñas que están regresando en este momento, apenas esta semana, muchas de ellas se están incorporando, el incremento a partir del 1 de febrero va a tener un efecto importante en su flujo de caja porque no estaban preparadas para un incremento salarial que no suele ocurrir en esta época por experiencia. Pero volvemos al principio, porque el mecanismo de fijación no es un mecanismo concertado entre las partes que son las que sufren o se aprovechan o tienen el problema en sus manos, que son los empleadores y los trabajadores, que son en definitiva los que tienen que ponerse de acuerdo. Independientemente de que muchos trabajadores pues ya tienen ese problema de alguna manera resuelto, y en la industria es muy común que haya contratos colectivos que contemplen esas posibilidades ya. Cosa que no ocurre muy tanto en el sector público, ¿no? Porque en el sector público vemos con mucha frecuencia los reclamos acerca del salario. Pero volviendo al punto inicial, el segundo punto que el presidente anunció fue acerca de cómo se iba a organizar la política cambiaria o el mecanismo de aplicación de la política cambiaria.
Ese mecanismo, lo único que podemos sacar en definitiva es que hay una devaluación que va acompañando a todo este proceso. Porque si antes existía una tasa de cambio 6.30 que se mantiene, y había un SICAD 1 que era alrededor de 12 bolívares y un SICAD 2 que era alrededor de 50 bolívares, hoy día el SICAD 2 y el SICAD 1 van a ser, se van a comprimir en uno. Pero Garmendia, disculpe la interrupción, y había también un mercado negro. Ah, bueno, por supuesto, había un mercado aparte. Pero ahora, bueno, cuando se califica como una devaluación este anuncio, ¿necesariamente estamos hablando de que todo va a subir de precio o puede haber un efecto de sinceración, por decirlo de alguna manera? Bueno, todo va a depender. En los que tienen precios controlados, los precios controlados normalmente estaban basados en una tasa cambiaria de 6.30. Si ellos lo migran a ese nuevo SICAD, que no sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, porque no se sabe todavía cuál va a ser, porque no será 50, que era el SICAD 2, a lo mejor tampoco es 12, que era el SICAD 1, a lo mejor va a fluctuar entre uno y otro. No lo sabemos todavía. Y todo el mercado que se refiere a las operaciones bursátiles, que es en las casas de bolsa, que esa operación, obviamente, en principio se nos ocurre a nosotros que va a estar muy cercano a lo que está el mercado paralelo actualmente y se transará ahí. La pregunta es, ¿cuáles son los volúmenes que se van a transar en ese mercado? Y cuáles son los volúmenes que se van a transar en el SICAD, porque los del 6.30 el presidente dijo que eran 8.500 millones de dólares que se iban a transar ahí. ¿Solo para alimentos y medicamentos? Y alimentos y medicamentos, por supuesto, alimentos y medicamentos. Ahora, ¿a quién se lo van a asignar? Si nosotros vemos históricamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, las asignaciones de divisa al sector privado han venido, por lo menos industrial, han venido cayendo en el orden del 20% interanual. Cuando existía un ingreso petrolero de 70.000 y más millones de dólares. Con un ingreso petrolero proyectado ahorita que posiblemente esté cercano a la mitad de eso, o alrededor de la mitad, suponiendo un incremento del precio del petróleo en el segundo semestre o a partir del tercer trimestre, eso va a significar que hay menos, pero dijo 8.500 millones para estos dos sectores. Ahora, ¿a quién los va a utilizar? Muy posiblemente el sector público, que viene incrementando fuertemente sus importaciones, y las asignaciones y la variable de ajuste va a ser la asignación al sector privado, con tal que el sector privado va a tener menos asignaciones para materias primas en el sector de alimentos y en el sector de medicina, si se cumple la regla que ha venido ocurriendo hasta ahora, si no hay una modificación. ¿Qué significa eso? Una disminución del volumen de producción en el sector privado. Y en definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Que tendremos menos producción nacional y más componente importado, que es lo que ha privilegiado desde hace una década el gobierno. Privilegiar las importaciones de productos terminados frente a la producción nacional. Garmendia, ¿qué importancia tiene? Porque más allá de lo que uno pueda interpretar de la macroeconomía, del mundo de los industriales, la gente está afrontando una realidad. La gente que nos está viendo en este momento en su casa se hace muchas preguntas y quiere saber cuándo es que se van a acabar las colas, cuándo va a amainar esto. ¿Qué importancia tiene que podamos ser más eficientes en el uso de algo tan atractivo, tan tentador como es hoy en día un dólar a 6.30? Es decir, que ese dólar sanamente llegue a donde tiene que llegar y no se desvíe. Porque en abundancia hay que cuidar los recursos, pero en crisis aún más. ¿Qué importancia tiene eso dentro de lo que se defina como política? Fíjate lo siguiente. Nosotros le hemos dicho y mencionado y mostrado al gobierno que por cada dólar de importación de materia prima en el sector de alimentos, se agregan localmente 4 dólares, que son mano de obra y servicios internos. O sea que la economía se le agregan alrededor de 4 dólares adicionales a cada dólar importado. Si el gobierno importa productos terminados, es un solo dólar. Con lo cual, si esa cuenta funciona, necesitaremos menos dólares porque agregamos más. Si el monto, si tuviéramos en esos sectores la materia prima suficiente, el volumen de importaciones tendría que ser menor, porque el agregado nacional se le descontaría al precio de importación.
con lo cual necesitaríamos menos dólares, un poco lo que tú dices. Estaríamos cuidando las reservas porque estaríamos usando menos dólares para conseguir los mismos efectos. Y eso es algo que le hemos mencionado en repetidas oportunidades al gobierno. Le hago una pregunta sencillita, con una respuesta muy compleja, en nombre de la gente que nos está viendo. ¿Cómo pueden acabarse las colas? Estas colas que han crecido, que no son las mismas de un rato antes. Es correcto. No hay sino una respuesta, muy simple: más producción. ¿Cómo resuelves el problema? Más producto, más producción. Porque ¿cuál es lo que está en el núcleo fundamental de todas las colas? Adicional al problema de escasez. La economía se mueve por expectativas y todos somos, el hombre es un animal económico y tiene expectativas. Cuando tú vas al mercado y dices el producto A, yo compro el producto A y sé que la semana que viene cuando venga hay producto A, ¿para qué voy a comprar dos si puedo comprar uno? ¿Para qué voy a invertir en dos productos si yo puedo comprar uno la semana que viene? Ahora, si yo tengo dudas que la semana que viene haya producto, compro dos. O que vaya a costar más, ¿no? O que vaya a costar más. Ni siquiera que vaya a costar más. Ese no es el punto, que haya. Porque en este momento el problema es un problema de abastecimiento, no un problema de precio. Fundamentalmente estoy hablando, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a proteger, ¿de acuerdo? Como cualquiera lo haría. Eso es una cosa absolutamente racional. Eso no tiene nada de irracional. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes una sobredemanda por efectos de expectativas, independientemente de otros problemas que también ahí están generando. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, ¿cómo puedes revertir la situación? Cuando yo produzca montones. Si yo produzco montones y tú vas al automercado y consigues lo que quieres hoy, ahora haces una cola, consigues hoy lo que quieras, y dices, bueno, la semana que viene voy a hacer otra cola y vuelves a conseguir 2 veces, y tú vas a decir, no hago más cola, pero sé que siempre hay. ¿Para qué voy a hacer una cola? Un tema de credibilidad, ¿no? Por supuesto, porque tú tienes que volver a conseguir confianza, que es lo más importante. Pero tú, para conseguir confianza, necesitas al mismo tiempo tomar decisiones que vayan enfocadas a aumentar la producción y la productividad para garantizar que haya producto y eso sea reflejo de la confianza. En este momento tú lo que tienes que llenar a los anaqueles al máximo posible, de tal manera que la gente haya tal abundancia que la gente no tenga que por qué ir al automercado, sino comprar lo que necesite y más nada que lo que necesite. Antes de que se acabe la entrevista, queda muy poco tiempo. Hoy es 23 de enero. Así es. ¿Existe alguien en guerra económica, en golpe económico, en el empresariado venezolano, en su industria? ¿Puede haber el interés de que se hunda el barco con todos nosotros arriba? Mira, yo voy a hacer esa es una respuesta que va a tener 2 vertientes. La primera, nosotros no conocemos de guerra. Nuestro trabajo no es la guerra. Nosotros no tenemos estados mayores, ni tenemos soldados, ni tenemos armas, ni tenemos nada. Lo único que nosotros sabemos hacer es producir. Es lo único que sabemos hacer y para eso estamos. Y la sociedad nos da la oportunidad que produzcamos para que le satisfagamos sus necesidades. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Valdría la pena pensar por qué algunas empresas producen más y por qué otras producen menos. Bueno, el problema de materia prima que antes expliqué. Pero alguien se ha preguntado, las empresas que están en manos del gobierno, ¿por qué no producen? Porque no producen. Sidor no produce lo que debería producir, ni lo que producía. Produce 1/3 de lo que producía cuando estaba en manos del sector privado. Lácteos Los Andes, ¿por qué no produce? ¿Por qué Aceite Diana no produce? ¿Por qué las cafés que están en manos todas casi todas las torrefactoras y además tienen el monopolio de la compra de los granos, ¿por qué no produce? ¿Qué pasó con Agropatria? Para que tengamos materias primas para el sector alimento. Todas esas son preguntas que el gobierno debería responderse antes de venir a ver si nosotros realmente lo hacemos bien o lo hacemos mal. Pero en definitiva, que no quiero dejar de terminar, porque no me gusta terminar de esa manera, dejando una sensación de que las cosas no se pueden arreglar. Sí se pueden arreglar. Lo preocupante es que este país tiene un potencial inmenso de poder desarrollarse porque tiene características geográficas y tiene una población que tiene vocación de trabajo y de progresar. Nosotros tenemos derecho a tener un futuro mejor, pero ese futuro solo lo podemos construir nosotros, porque el futuro no nos es dado,
sino que es una construcción que nosotros hagamos. Y ahí es donde el gobierno tiene que participar en permitirnos construir un futuro mejor. Y en ese sentido, lo único que nosotros siempre decimos, déjennos producir. Eduardo Garmendia, gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias. El presidente de Conindustria hoy en entrevista a Venevisión. Feliz fin de semana para todos, quedamos con Endrina.